Tal? Muy buenas tardes, les saludo una vez con mucho gusto y en esta ocasión les quiero comentar un poco de cómo se trabajan las operaciones con los exponentes. En este caso vamos a revisar algunas de las leyes de los exponentes, cómo se utilizan en un ejemplo tradicional y también para aquellos estudiantes que se preguntan para qué sirven esas operaciones matemáticas, pues les voy a mostrar una aplicación muy sencilla el uso que pueden tener estas herramientas. Primero, vamos a comenzar trabajando con lo que son las reglas de los exponentes. Aquí están la mayoría de ellas, las más comunes. Podemos observar que hay dos secciones en las cuales tengo en la primera parte unas reglas cuando tengo la misma base, pero diferente exponente. En este caso es un producto y la regla me dice que si está multiplicando con exponentes diferentes, se deben de sumar. Si se está dividiendo, entonces los exponentes se deben restar. Si tenemos una base elevada a una potencia y a su vez elevada a otra potencia, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar esas potencias. Y estas que tenemos acá hacia abajo es cuando tenemos dos bases diferentes, pero tienen el mismo exponente. Y lo que me indica es que si tengo multiplicando dos bases elevado al mismo exponente, los puedo separar elevando cada una de ellas a su propio exponente. En la siguiente es un cociente, igual podemos separar con su división elevando a su respectivo exponente. Y estas dos últimas que tenemos acá son interesantes porque aquí me dice que si tengo dos bases diferentes con el exponente negativo, yo puedo colocar el exponente positivo, pero debo de invertir la división. Es decir, aquí teníamos A sobre B, acá tenemos B sobre A, pero el signo pasa a positivo. Y por último, si tenemos igual un cociente, pero con diferente exponente, negativos ambos, entonces podemos invertir una vez más. A que está como numerador pasa como denominador, con signo positivo. El que está como denominador con signo negativo pasa como numerador con signo positivo. Estas son reglas muy sencillas de poder utilizar si sabemos identificar bien qué parte es la que debo de aplicar. Pues vamos a comenzar con estos dos ejemplos muy simples que tenemos aquí. Comenzamos con la parte de arriba. Tenemos 8x cúbica, y a la menos 5, entre 4x a la menos 1, y cuadrado. Primero tenemos que darnos cuenta que tenemos dos bases, x y y, con diferentes exponentes. En unos casos es positivo y en otros casos es negativo. Lo primero que tenemos que hacer aquí es trabajar con la parte que tiene el exponente negativo. Observamos que aquí yo puedo separar. En la parte que está dividiendo, esta y cuadrada la puedo poner aquí a un lado y la x a la menos 1 la puedo colocar de este otro lado. De esa manera voy a tener y a la menos 5 entre x a la menos 1. Entonces en esa parte se aplica esta condición. Si mis exponentes son negativos, invierto la división y dejo los exponentes positivos. Entonces, al realizar eso, aquí estamos haciendo la separación, y a la menos 5, x a la menos 1, aplicamos la regla que nos indica este cociente, entonces la y va a pasar dividiendo con signo positivo el exponente y la x va a pasar arriba con signo positivo. Y ahí está. Ahora aquí podemos observar que tenemos la misma base en producto con diferente exponente. En este caso, si tenemos un producto igual base pero diferente exponente, la relación que se utiliza pues es esta. Producto, misma base, diferente exponente. En el primer caso m vale 3, en el otro caso n vale 1. Entonces me dice deja la base y súmalos. De tal forma que yo puedo simplificar esto y colocar una x y sumar los exponentes. En la parte de la y es semejante, están multiplicando entre ellos, entonces dejamos una sola y se suman los exponentes. Aplicamos la misma relación. De tal forma que eso nos va a quedar 8 entre 4 es 2, x al cubo
por x a la 1, dejamos una de las bases que es la x, sumamos exponente, 3 más 1, 4. Y en la parte que está dividiendo es semejante. Dejamos la base, se suman los exponentes, 2 más 5, 7. Y aquí como ya tenemos bases diferentes y exponentes diferentes, pues ya no se puede reducir más y queda esta parte finalizada. Ahora, checamos el segundo término. Este segundo ejemplo que tenemos aquí es un cociente que está elevado a un exponente negativo. Lo primero que tenemos que hacer es volver positivo este exponente. En este caso, la reglita que tendríamos que utilizar es esta que está aquí. Tenemos un cociente con un exponente negativo. Entonces me dice que yo puedo poner el exponente positivo, pero invierto la división. Entonces, si aquí aplicamos esa regla, la u va a pasar dividiendo y el 2b pasar arriba como numerador. Entonces tenemos 2b entre u cuadrada y con el exponente positivo. Ahora aquí tenemos un cociente de dos bases elevadas a una potencia. Cociente de dos bases elevado a una potencia me dice, puedes separar las divisiones y déjale su respectivo exponente. Entonces aquí separamos, obtener 2b se eleva al cubo. Al elevarlo a este al cubo significa que estoy aplicando esta relación que tenemos aquí. Una base elevada a una potencia. Entonces, están igual aquí, pero multiplicando a por b a la n, separamos los términos y le dejamos su potencia. Separamos 2 al cubo y b al cubo. Le dejamos su respectiva potencia, que es la misma. Y en el caso de la u, se tiene que elevar también al cubo. Entonces tenemos u cuadrada elevado al cubo. Estamos siguiendo esta relación que está aquí. Separamos la división y elevamos a su respectiva potencia. Después, esta parte de aquí, pues falta nada más elevar 2 al cubo, que nos va a dar 8. Este ya aquí se queda. Y por último, u cuadrada al cubo significa que voy a aplicar esta condición que se encuentra aquí. Una base elevada a una potencia y luego elevada a otra potencia. En este caso m vale 2, n vale 3. Y la regla me dice, multiplica los exponentes. Entonces 2 por 3 será 6. Y entonces así finalizamos esta simplificación de estos términos. 2 al cubo es 8, b cúbica, u al cuadrado del cubo, 2 por 3, 6. Con eso finalizamos esos primeros ejemplos. Ahora veamos una pequeña aplicación. ¿Para qué me sirven cosas como esta que están aquí? Entonces es un ejemplo muy, muy sencillo, pero muy ilustrativo, en el cual me va a servir para que yo pueda hacer la estimación del peso de una ballena. Obviamente que estas funciones, como esta que está aquí, que me dice que esta relación que está elevado a una potencia, me permite estimar el peso que podría tener una ballena dependiendo de su longitud. Desde luego que esta función que tenemos aquí, pues fue estudiada por mucho tiempo por algunos matemáticos y pudieron comprobar que efectivamente esto me da una buena aproximación del peso. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y eso para qué me puede servir? Bueno, en la antigüedad, pues no se podía tener balanzas que pudieran medir el peso de objetos muy grandes. Entonces se tenían que desarrollar formulaciones matemáticas que sirvieran para poder hacer una aproximación de lo que se estaba esperando, en este caso era un peso. Entonces, nos dicen que esta relación que tenemos, si conozco la longitud, puedo encontrar el peso de la ballena. Entonces, quisiéramos saber cuál es el peso de una ballena que mide 25 pies de largo. Aquí lo que nos indican es que la longitud tiene que estar en pies y el peso nos los va a dar en toneladas, ya así como está aquí. Si aquí sustituimos la longitud en pies, el peso me lo va a dar en toneladas.
Entonces queremos calcular el peso aproximado de una ballena que mide 25 pies. Y el otro inciso es si el peso de una ballena es de 2.8 toneladas, ¿cuál sería su longitud? Comenzamos con la primera parte. Yo quiero calcular el peso de la ballena. Sustituimos en esta expresión la longitud que nos indican que son 25 pies. 0.0016. 25 elevado a la 2.43. Este es mi exponente. Y eso lo metemos en la calculadora con la precaución debida. 2.43 es nuestro exponente. Sustituimos los valores y entonces nos indican que con esas condiciones, una ballena como esta que está aquí, que se llama rorqual, podría pesar 4 toneladas aproximadamente. Ahora, para la segunda parte, y lo que me dan es el peso de una ballena, 2.4 toneladas, ¿cuánto debe de valer la longitud? En este caso conozco W y necesito buscar la longitud. En esta situación lo que tenemos que hacer es realizar un despeje sobre la L, pero vean que está elevado a un exponente, de tal manera que tendremos que utilizar esta relación que tenemos aquí. Una base elevada a un exponente elevada a otro exponente, tengo que multiplicar. Esta es la base que vamos a tomar. Entonces vamos a comenzar. El punto 0.16 que está multiplicando pasa dividiendo hacia el lado izquierdo. Nos queda de esta forma. Y ahora vean que la longitud está elevada a la 2.43. Imaginemos que está elevada al cuadrado. Si fuera L cuadrada y yo quiero quitar el cuadrado, lo único que tendríamos que hacer es aplicar raíz cuadrada en ambos lados. Porque la raíz cuadrada es una función que eleva a la 1 medio. Y entonces al multiplicar 2 por 1 medio queda 1 y ya se despeja la L. Entonces aquí tenemos que hacer algo semejante. Tenemos que elevar esta función y también la que tenemos a un lado a un valor de tal que al multiplicarlo, al realizar la multiplicación me dé 1. Entonces, pues ese valor es 1 entre 2.43. Elevamos en los dos lados a la 1 entre 2.43. Del lado derecho entonces me queda L a la 2.43 elevado a la 1 entre 2.43. Cuando estos se multipliquen por esta regla, estos dos se cancelan y me queda 1. Y así dejo despejada la L. Pero el lado izquierdo quedó elevado a la 1 entre 2.43. Y ahora sí, sustituimos los valores y entonces puedo encontrar cuál sería la posible longitud de esa ballena y sería 21.6 pies. Observen que como el peso de esta es 2.8 toneladas, es menor que la del primer caso que era 4. Entonces aquí son casi 3 toneladas. Su longitud pues tiene que ser menor. En el primer caso la longitud era 25 pies, en este caso nos quedó 21.6, es menor que el primer caso. Entonces eso me indica que nuestra operación pues está bien. Entonces vean que este es un ejemplo de cómo podemos hacer una estimación o una aproximación de algo que muy difícilmente lo podríamos realizar con algún instrumento. Y bien, pues con eso terminamos esta parte del uso de lo que son las leyes de los exponentes. Bueno, espero que les haya gustado y que les pueda servir y sobre todo que vean que sí hay aplicaciones de estos términos matemáticos y que en un determinado momento pueden llegar a ser útiles para alguna persona. Muy bien, entonces me despido. Nos vemos hasta la próxima. Que la pasen bien.